el tercero de los caracteres generales, que es la forma dentaria. ¿Ya? La forma de las piezas dentarias fueron estudiadas primeramente por una investigadora francesa en el año 1815. Esta investigadora, quien se la conoce con el nombre de Madame Schimmelpenninck, en 1815 estudió la forma de la cara vestibular de los incisivos centrales superiores. Y ella describió tres formas principales y dos complementarias en las caras vestibulares de los incisivos centrales superiores. Las tres formas principales que describió Schimmelpenninck en 1815 eran la cuadrada, la ovoidal y la triangular. Y además tenía dos formas complementarias, que era la forma del paralelogramo y la circular. Entonces, en 1815 ya se hizo ese estudio de la cara vestibular del incisivo central superior y se describió y descubrieron, en otro caso, descubrieron esta investigadora que la cara vestibular de los incisivos centrales superiores podía tener esas tres formas de caras principales, cuadrada, ovoidal, triangular, y dos formas complementarias, que era la forma del paralelogramo y la forma circular. Luego, otro autor llamado Leon William, otro investigador, ya en 1907 vuelve a estudiar la forma de las caras vestibulares de los incisivos centrales superiores. Y Leon William describe también tres formas, igual que Schimmelpenninck: la cuadrada, la triangular y la ovoidal. Pero ¿qué hace Leon William? Leon William desecha la forma del paralelogramo y la forma circular. Las desecha. Pero, ¿qué dice Leon William? Que si bien hay tres formas principales en la cara, se encuentran, mejor dicho, las caras vestibulares de los incisivos centrales superiores con tres formas principales: cuadrada, ovoidal, triangular, pero eso no quiere decir que no existan formas intermedias. Es decir, que entre las tres formas principales que hay, cuadrada, triangular y ovoidal, pueden haber formas intermedias o combinación de algunas de ellas, ¿ya? Pero las esenciales son estas tres formas: cuadrada, triangular y ovoidal. Estas tres formas de caras vestibulares, escuchen bien y presten atención a lo que les voy a decir. Estas tres formas de caras vestibulares de los incisivos centrales superiores, cuadrada, ovoidal y triangular, más las formas intermedias, tiene relación o correspondencia con lo siguiente. La cara vestibular de los incisivos centrales, que tienen estas formas principales de ser cuadrada, triangular u ovoidal, guarda una relación directa con la forma de la cara. Miren ustedes.
la cara vestibular cuadrada de este incisivo guarda relación con la cara del individuo. La forma ovoidal guarda relación con la cara del individuo. La forma triangular guarda relación con la forma facial del individuo. O sea que la forma de las caras vestibulares de los incisivos centrales superiores guarda una relación estrecha con la forma de la cara de la persona. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Sí, doctor. Ahora, presten atención a esto otro. Esta forma de cara vestibular de los incisivos también guarda relación con la forma del arco y de los procesos alveolares. Ya, la forma del arco y de los procesos alveolares. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir la forma de las piezas dentarias, tenemos que tener presente estas tres situaciones. Mirarle la cara al paciente. Si no tenemos dientes remanentes o algún diente que sobre en la boca de ese paciente, entonces tenemos que mirar nosotros la forma de la cara del paciente. Tenemos que mirar la forma del arco de esa persona en un modelo. Y tenemos que mirar la forma de los procesos alveolares. Cómo están dispuestos esos procesos alveolares en su curvatura y de ahí observar la forma de la cara vestibular de los incisivos. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo es de importante esta situación. Ahora, la forma de la cara vestibular de las piezas dentarias, que son los incisivos centrales superiores, aparte de llevar o de tener una relación estrecha con la forma de la cara, la forma del arco y la forma de los procesos alveolares, también la observación de estas piezas dentarias nos muestra cómo son o cómo tienen que ser las restantes piezas dentarias. O sea que una vez que tenemos nosotros elegida la forma de la cara vestibular que vamos de ese incisivo, ya lo hemos comparado con la cara, con el arco y con el proceso alveolar, en base a eso, nosotros tenemos que buscar la forma de los demás dientes. O sea que una vez elegimos la forma de la cara vestibular de los incisivos, ya tenemos que elegir la forma de los demás dientes en base a esto. ¿Por qué? Porque la forma de la cara de los dientes que elijamos en la parte anterior llevan una relación con los dientes posteriores. ¿Ya? Tienen relación con la forma de los dientes posteriores. O sea, esa forma de los dientes anteriores tiene relación con la forma de los dientes posteriores. Por ejemplo, si yo veo una persona y elijo que esa persona le corresponde tener dientes largos, con el diámetro longitudinal largo, una corona larga si quiere. ¿Cómo van a ser los dientes posteriores? Cuando los incisivos tienen una corona larga o el diámetro coronario longitudinal mayor, que es lo mismo, sus premolares y molares van a tener cúspides largas, bien marcadas.
tanto los premolares y los molares. Y entonces los dientes inferiores y los superiores van a tener un engranamiento perfecto en el sentido vertical. Y los movimientos que se hagan con la mandíbula va a hacer que el engranamiento que se realice y los movimientos que hagan los planos inclinados van a ser cercanos a la vertical. Lo contrario sucede cuando la persona o tenemos o elegimos o hemos descubierto que la persona le corresponde tener dientes anchos, es decir, con el diámetro mesiodistal mayor que el longitudinal. Cuando tenemos los incisivos superiores, centrales superiores, anchos, los premolares y molares van a tener cúspides pequeñas. Van a tener cúspides pequeñas, con poca altura. Entonces, los planos inclinados de las cúspides, ¿ya?, van a ser casi horizontales y el desplazamiento de las piezas dentarias va a tener una facilidad de hacerlo en el sentido horizontal. Entonces, miren la diferencia. Cuando los dientes son largos, los planos inclinados de los dientes están cerca de la vertical. Los movimientos masticatorios que hagamos van a tener un engranaje vertical con esos planos inclinados, ¿ya? Y las cúspides serán bien marcadas. Cuando el diente ancho en el sentido mesiodistal o el diámetro mesiodistal es mayor, entonces las cúspides son pequeñas. Los planos inclinados están cerca de la horizontal. Y aquí va a haber un desplazamiento mejor de las piezas dentarias en el sentido horizontal. Entonces, como ven, una vez que nosotros elegimos el diente anterior, la forma del diente anterior, de la cara vestibular del diente, de esa corona del incisivo central superior, podemos elegir los demás dientes. ¿Ya? Si el diente es cuadrado, es porque esa persona tiene un aspecto facial cuadrangular. Si tenemos un diente con la cara vestibular triangular u ovoidal, es porque esas personas tienen también el aspecto facial en esa forma. Esto es importante que ustedes lo entiendan y lo sepan por una simple razón. Ustedes van a aprender a trabajar con los protecistas, o algunos de ustedes puede ser que haya estudiado prótesis. ¿Qué sucede cuando ustedes tienen un arco dentario inferior solamente con reborde? No hay diente. O uno superior, sin dientes. No hay referencia de nada. No hay referencia del tamaño de esos dientes. Y ya están en la clínica y tienen que confeccionarle un juego de placas a su paciente. Su docente le va a decir que le saquen una impresión, luego conformen otro modelo de cubeta para otra impresión, le van a enseñar. Y entonces sacan la segunda impresión. Y ustedes se olvidan de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, ¿dónde van a llevar ustedes este modelo o estos modelos? ¿Dónde lo van a llevar? Lo van a llevar al laboratorio del protesista. Y le dicen, mire,
tengo mi paciente que le tengo que hacer un juego de placas, ¿ya? Juego de placas es cuando son ambas, superior e inferior, o puede ser que sea una placa sola, sea superior o sea inferior. Por favor, necesito que le ponga rodete, miden el rodete, necesito que le coloque dientes. Pero ustedes se olvidan de lo que yo estoy diciendo ahora y no le dicen al protecista, los dientes son largos, los dientes son anchos, los dientes son cortos, ¿no? Son medianos o tienen tal numeración, etcétera. Lo único que se acuerdan es de tomar el color. ¿Qué hace el protecista con ese modelo que ustedes le llevan? El protecista marca imaginariamente el lugar de los dos caninos. Y de canino a canino, el protecista marca en el modelo esta curva, que corresponde a los incisivos y caninos superiores o incisivos y caninos del grupo anterior. Pero para la forma del diente, esta porción es la línea cervical. Ahora, ¿qué hace? Ya tiene marcada la línea cervical. Entonces, esas dos ramas laterales que imaginariamente van del primer premolar al tercer molar, esta rama lateral de aquí y esta otra rama lateral de acá, de ese reborde alveolar. ¿Ya? Esas dos ramas laterales, ¿qué les van a marcar? Van a marcar esas dos ramas laterales que corresponden a los premolares y molares. Van a marcar los lados de la cara, el lado mesial de la cara y el lado distal de la cara. Luego vienen, y acá, por detrás del tercer molar, donde termina el arco, hay una profundidad marcada ahí donde termina el arco. Se llama surco amular. Trazan por el surco amular una línea horizontal de lado a lado. ¿Ya? Una vez que trazan esa línea horizontal o esa tangente que pasa por los surcos amulares, esta línea horizontal que va de un surco amular de un lado al surco amular del otro va a representar el borde incisal del diente. Y miren ustedes, aquí tienen ustedes la cara vestibular del incisivo central superior. Toda esta descripción les puede mostrar un diente ancho, un diente largo, un diente triangular, etcétera, etcétera, dependiendo de las líneas que ustedes demarquen aquí. Pero ahí está la cara vestibular. Acá hicimos una cara vestibular ancha o de aspecto cuadrangular. Acá en este dibujo tenemos una cara vestibular larga, estrecha. Larga, estrecha. Entonces, en base a la forma que uno describe o que el protecista describe, él dice, esta es la forma de la cara vestibular del incisivo central superior. Entonces, vamos a comprar, o voy a comprar un juego de dientes de tal tamaño, ¿no? Y de tal forma. Y entonces, ustedes van y recogen su modelo y el modelo está enfilado con dientes que
le quedan perfectamente a su paciente. Y si ustedes comparan los dientes, ese diente tiene que parecerle al contorno facial de su paciente, a la forma del arco de su paciente y a la forma del reborde alveolar. Pero si ustedes se olvidaron de anatomía dentaria, no saben lo que hizo el protesista. ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces, todos estos pequeños detalles son los que uno tiene que manejar para darse cuenta de las características que tienen las piezas dentarias. En este caso, respecto a la forma de los dientes. ¿Cómo se obtiene la forma de la cara vestibular, de los incisivos centrales superiores? Y luego se elegirán las demás piezas dentarias. ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando nosotros describamos el diente o los grupos dentarios y veamos la parte que corresponden a la corona, ustedes sabrán por qué es mesial, por qué es distal, por qué es incisal, por qué es cervical. ¿Ya? Ahora, hay otros autores que también estudiaron la forma de las caras dentarias a nivel coronario. Todo lo que se estudia a nivel de la forma de las piezas de las caras dentarias o coronarias, de caras dentarias coronarias, se lo hace siempre relacionándola con la prótesis, porque es en la prótesis donde uno reemplaza las piezas dentarias ausentes en la boca de los pacientes. Este autor, Crespi, relacionó la forma de las caras dentarias coronarias con figuras geométricas. Y entonces Crespi describió 4 tipos de formas fundamentales de las caras dentarias. Para que se ubiquen primero, la parte cervical o del cuello del diente va a estar aquí. Este va a ser el cuello del diente y de ahí para acá va a ser la raíz, ¿no? De cervical, raíz. Lo mismo acá, cervical y esta parte será la raíz. Aquí será la línea del cuello y aquí esto será la raíz. ¿Ya? Igual acá, el cuello y la raíz, para que se ubique mejor. Entonces, Crespi dijo que las caras de los dientes pueden tener forma cuadrangular en su corona. Pueden tener forma trapezoidal. Miren ustedes, trapezoidal. Con la base mayor en cervical. Aquí está la base mayor en cervical y la base menor en incisal u oclusal. Ahí. ¿Ya? O la inversa. También pueden tener forma trapezoidal, pero con la base mayor en incisal u oclusal y la base menor en el cuello. ¿Sí? Esa es la otra forma de trapecio. Ahora, la cuarta forma que describe Crespi es la forma ovoidal. Como ustedes ven, aquí está cervical, acá será la raíz, esta será la corona, vestibular de la corona. Y como ven acá, tiene aspecto ovoidal. Esta característica es la cuarta opción que nos da
Crespi. Esto no quiere decir que porque este autor compara la cara de los dientes con forma geométrica, no quiere decir que la cara de los dientes sea una figura geométrica exacta, sino que puede llegar a conformarse una figura geométrica en la cara de los dientes combinando los lados de esta figura con los de esta, esto con lo de esta y esto con lo de esto. Así, combinando, haciendo una combinación de los lados de esa figura. ¿Ya? Como vamos a ver en lo siguiente. Por ejemplo, miren acá. Acá yo tengo la cara proximal, mesial o distal. En este caso es distal, pero puede ser mesial o puede ser distal, es lo mismo, de un molar inferior. Esta es la cara proximal de un molar inferior. Miren ustedes la dirección que lleva este lado vestibular. Esta dirección que lleva este lado vestibular, yo la busco en estas figuras. ¿Y en qué figura encuentro eso? Aquí, miren ustedes, en la figura B, yo encuentro este lado así y lo traigo acá. Entonces, este es un lado de la figura B o el lado izquierdo de la figura B. Y fíjense que el otro lado de la cara proximal tiene esta dirección. Voy y busco en las figuras una línea que lleve esa dirección y la encuentro aquí. Es el lado derecho de C. Entonces miren ustedes que para formar la cara proximal de un molar inferior, sea mesial o distal, yo combino un lado de B con un lado de C y tengo la cara proximal. ¿Me entendieron? Ahora, veamos esta figura. Esta es la cara vestibular de un canino inferior. De un vestibular de un canino inferior. Y yo busco en la figura cuál figura tiene un lado así, recto. Y lo encuentro aquí en el lado izquierdo de la figura A. Entonces, coloco aquí el lado izquierdo de la figura A. El otro lado de la cara vestibular de este canino tiene esta dirección. Y veo que esa dirección está en la figura 3, el lado derecho de la figura C, aquí. Y entonces tengo aquí el lado derecho de la figura C. Esas dos figuras, la cuadrangular con un lado y la trapezoidal con base mayor incisal y base menor cervical, por otro lado, en su lado derecho, los combino y me forman la cara vestibular del canino inferior. Como ven, estas cuatro figuras geométricas están acomodadas así como para representar solamente dientes inferiores. Pero miren acá, yo tengo un diente superior. Y este diente superior es la cara proximal de un premolar superior. Cara proximal de un premolar superior. ¿Ya? Puede ser primero o puede ser segundo. Entonces, la línea cervical está aquí, en esta parte, y la raíz hacia arriba.
Esta figura de aquí, yo tengo que hacerla invertida. Acá cervical, ¿no? Y acá la corona. Trapezoidal con base mayor incisal u oclusal y con base menor en cervical. Y también hago esta otra figura. Acá trapezoidal con base mayor cervical y con base menor incisal u oclusal. ¿Ven? Son estas dos figuras invertidas. Acá están como inferiores, ahora tengo que hacerlas invertidas para formar un diente superior. Lo mismo puedo hacer con esta otra figura. La vuelco. Y acá tengo la cara ovoidal, ¿no? O la forma geométrica ovoidal para un diente superior. Y acá también puedo invertir esta cara o aspecto cuadrangular, también invertido como para diente superior. Entonces, este número 3 es un premolar superior. Miren ustedes, fíjense cómo aquí hay un error. ¿Qué letra ven aquí? C. Ahora van a ver ustedes que no es C. Miren, es un diente superior. Yo tengo que buscar en estas figuras que yo he invertido para que sean esquemas de los superiores, tengo que buscar una línea con esta dirección. Y tengo que buscar en una de estas 4 figuras que he invertido. ¿Cuál de estas figuras tiene una línea que va inclinada hacia oclusal y donde dice forma trapezoidal con la base mayor en cervical y la base menor en oclusal? Está aquí. Es esta figura, ¿no? Que sería la figura, en otro caso, la figura B invertida. ¿Y qué lado de esa figura corresponde a este? ¿Lo ven? Entonces, aquí dice C, pero resulta que había sido el lado izquierdo de la figura B. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, fíjense que a esta figura yo les he dado la vuelta para hacer un esquema superior. ¿Por qué? Porque el diente inferior, los dientes inferiores, tienen esta característica, la corona hacia arriba y la raíz hacia abajo. Los dientes superiores tienen esta otra característica, la corona hacia abajo y la raíz hacia arriba. Entonces, no podemos de un esquema de dientes inferiores dibujar un diente superior. Tenemos que invertirla las figuras, ¿ya? Para buscar ese lado. Ahora, este lado de esta figura, de la cara proximal del premolar, ¿dónde la voy a encontrar? Acá, en la figura D. El lado derecho de la figura D. Ahí está este lado. ¿Sí? Ahora, miren acá en la figura 4. La figura 4 es la cara vestibular de un molar superior. Miren, no les miento, aquí dice vestibular de un molar superior. Entonces yo voy a buscar 2 líneas que se dirijan de cervical
a oclusal abiertas y me forme una base menor en cervical y una base mayor en oclusal. Y esta figura 4 coincide perfectamente con la figura C. ¿Ya? Invertida la figura C, miren ustedes, tengo acá la forma trapezoidal de base mayor incisal o oclusal y de base menor cervical. Y las dos líneas, izquierda y derecha, coinciden y sirven para formar la cara vestibular del molar superior. Entonces, estas formas que describe Crespi, ¿ya? Combinando los lados de cada una de las figuras, nosotros podemos darle forma a cada una de las caras vestibulares y proximales de los dientes. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, no, por eso es importante asistir a la teoría, porque el libro tiene algunas cositas que hay que cambiar para entenderlas. ¿Ya? ¿Pudieron dibujar? ¿Puedo borrar? Un ratito, doctor, por favor. Ya. Siempre tengan su papel, su lápiz y lápiz de colores. Es bueno que tengan lápiz de colores, ¿no? Porque yo, por eso es que avanzo lento, porque no me gusta avanzar a la rápida, porque fíjense, tengo que volcar los dibujos para que ustedes lo entiendan, ¿ya? Pero ustedes marquen siempre con diferentes colores y escriban lo que están marcando. Pónganle nombre para que lo entiendan mejor, ¿ya? Y como es importante que entiendan los primeros temas para que entiendan los demás, entonces esa es la figura. Pero como les decía, esto no quiere decir que ustedes van a decir, este diente es cuadrangular. No, no son figuras geométricas las caras de los dientes. Entonces, cuando nosotros avancemos los dientes y yo les muestre una pieza dentaria y digamos, ¿qué forma tiene esta cara vestibular? Similar a un trapecio, similar a un pentágono. ¿Por qué? Porque no son figuras geométricas exactas. Se las compara con figuras geométricas para poder describirlas. ¿Sí? Ahora, ¿puedo borrar ya? Sí, ¿Me doctor. dicen? ¿Sí? Muy bien. Ahora, otro autor, Diamond, ¿qué dice Diamond? Diamond establece una forma, una serie de caracteres constantes o normas. Es decir, Diamond dice, la forma de las caras de los dientes se da por estos caracteres o normas que siempre van a estar. Un carácter o una norma es algo que siempre está presente y que hay que tomar en cuenta en lo que se va a observar y en lo que se va a formar. En este caso, las caras de las piezas dentales. Para Diamond, esos caracteres o normas constantes, ¿ya?, se modifican y nos dan los diferentes o las diferentes formas o tipos de caras dentarias que encontramos en los dientes y que pueden diferenciar un diente de otro. ¿Cuáles son esos caracteres o normas constantes que, modificándose, nos dan distintas formas y nos muestran los distintos tipos de dientes que tenemos en la boca? Y podemos diferenciar un diente de otro por esa forma que tienen en las caras.
Esos caracteres o normas constantes son los lóbulos de desarrollo. Todos los dientes tienen lóbulos de desarrollo. Y los dientes tienen diferentes números de lóbulos de desarrollo. Muchos de ellos tienen el mismo número, otros tienen más, ¿ya? Pero hay coincidencias de muchas piezas con el mismo número de lóbulos. Por eso, Diamond dice, el número de lóbulos que integran o que conforman un diente. Como les digo, hay dientes que están conformados por 4 lóbulos, otros por 5, otros por 6, etc. ¿Ya? Y de uno a otro puede haber similitud en el número. Nosotros vemos entonces cuántos lóbulos de desarrollo conforman o integran un diente. Si bien esos lóbulos de desarrollo pueden ser 4, pueden ser 5, pero pueden ser diferentes en su forma y en su contorno. Es decir, que esos lóbulos de desarrollo pueden ser diferentes en su forma. Uno puede ser más largo, otro puede ser más corto, ¿ya? Y su contorno, uno puede ser más agudo, más abultados, ¿ya? Más redondeados, etc. El tercer elemento para Diamond es la ubicación de los lóbulos. En algunas piezas dentarias van a encontrar 3 lóbulos en la cara vestibular, un lóbulo en palatino, van a encontrar 4 lóbulos en oclusal, ya 2 vestibulares, 2 palatinos, o 2 vestibulares, 1 palatino, o 3 vestibulares, uno lingual, o 2 linguales, o 3 linguales. Entonces, ¿cómo están ubicados esos lóbulos en la pieza dentaria? ¿Cómo se relacionan entre ellos los lóbulos? ¿Ya? ¿Cómo se desarrollan y cómo están relacionados entre ellos los lóbulos? Estos 4 elementos son los que nos dan las diferentes formas de caras dentarias. ¿Ya? Entonces, número de lóbulos, forma y contorno, ubicación y relación entre ellos. Estos lóbulos de desarrollo, que pueden variar en su número, forma, ubicación y relación entre ellos, pueden tener modificaciones. ¿Dónde se pueden modificar estos lóbulos? Pueden modificarse todos, pueden haber modificaciones en todos los lóbulos o en todos los caracteres o en algunos. Puede haber un aumento o una disminución del tamaño de esos lóbulos que se pueden modificar en toda una pieza dentaria. Toda una pieza dentaria en su totalidad puede tener aumentados o disminuidos los tamaños de los lóbulos. Puede haber variación en los lóbulos en algunos de sus diámetros. Puede ser que uno de los lóbulos creció en el sentido longitudinal más que los otros, o creció en el sentido mesiodistal más que los otros. ¿Ya? Entonces, hay que ver qué características tienen los lóbulos y cómo se modifican. Pueden modificarse todos o algunos. Pueden modificarse en toda la pieza dentaria. Pueden modificarse en uno de sus diámetros. Por ejemplo, veamos acá esta figura. En la de más atrásito está mejor. Esta está más amplia.
Este es un diente tipo. Diente tipo se llama a un diente modelo. ¿Por qué es modelo este diente? Porque es un diente normal, ¿ya? Con los lóbulos desarrollados de manera armónica, ¿ya? Y tenemos un diente con su forma coronaria normal, dentro del tamaño normal. Ahora, ¿qué sucede si este diente normal, nos vamos a esta figura, en este diente normal crecen los lóbulos, tanto en el sentido longitudinal, como en el sentido mesiodistal? ¿Qué va a suceder si los lóbulos crecen, si todos los lóbulos crecen equilibradamente en esos sentidos? Vamos a tener un diente más grande, pero bien formado. ¿Por qué? Porque han crecido todos los lóbulos. Todos los lóbulos han crecido en las diferentes direcciones. Si yo dibujo este mismo diente por proximal, así, también esos lóbulos han crecido en este sentido. Entonces, hay un desarrollo armónico de todos los lóbulos, ¿ya? ¿Y qué sucede si crecieron todos los lóbulos? En este diente tipo vamos a tener un diente más grande, desarrollado en todos los sentidos, sin modificación en la forma del diente. Miren, es la misma forma del diente tipo o diente modelo, pero más grande, más voluminoso, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede si los lóbulos de desarrollo solamente crecen en el sentido longitudinal? En el diámetro longitudinal de cervical a incisal, vamos a tener un diente largo y estrecho. Lo contrario se da, ¿ya? Cuando el diente o los lóbulos que conforman el diente crecen en el sentido mesiodistal. Entonces voy a tener un diente ancho. Entonces tengo un diente largo, un diente ancho, un diente grande, pero armónico en su tamaño. Ahora, préstenle atención a esta situación. Este diente también tiene lóbulos de desarrollo, ¿no? Pero, ¿qué marcan esta flecha aquí en cervical? Resulta que, miren ustedes, voy a dibujarlo el mismo diente y lo voy a dividir los tres lóbulos. Esos son los tres lóbulos que conforman esa cara vestibular. Ahora, mírenle ustedes a esta situación. Fíjense cómo el lóbulo aquí, aquí y aquí están equilibrados. Este lóbulo que está al medio, acá, sigue con la misma amplitud. ¿Qué lóbulos no desarrollaron de manera normal en la parte cervical del diente? El lóbulo mesial y el lóbulo distal. Miren, aquí en cervical no desarrollaron de manera normal. Por eso tenemos un diente con el cuello estrecho y con el borde incisal más amplio. Y vean ustedes que cuando no se desarrolla este lóbulo mesial en cervical y este lóbulo distal en cervical, nosotros observamos un diente de forma triangular. Miren, de forma triangular. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Sí, doctor. Esta característica, no te escuché.
poner último lóbulo. Esto no es que no termine de crecer. Los lóbulos terminaron de crecer, pero no alcanzaron mucho desarrollo, no se desarrollaron bien o le faltó desarrollo aquí en cervical. ¿Ven? Acá está ancho este lóbulo y aquí está estrecho. ¿Ven? Aquí está ancho el lóbulo y aquí está estrecho. Este es el lóbulo mesial y este es el lóbulo distal porque el lóbulo del medio, el central, este lóbulo que está en el centro, fíjense, tiene el tamaño correcto. Entonces, ¿quiénes no desarrollaron? Fue el lóbulo mesial y el lóbulo distal en cervical. Entonces, cuando no desarrolla el lóbulo mesial y el lóbulo distal en cervical, yo tengo el cuello del diente estrecho, tengo un borde incisal más amplio y ese diente tiene la forma triangular o el aspecto de un triángulo. Otro dice Figo y Garino también que tiene forma acampanada, pero no todas las campanas tienen esa característica de triangular. ¿Ya? Entonces, tiene ese aspecto triangular o acampanado. Esta característica se da en una pieza clásica de la boca, que es el incisivo lateral superior. El incisivo lateral superior tiene la cara vestibular coronaria de aspecto triangular. ¿Por qué? Porque el lóbulo mesial y el lóbulo distal no desarrollaron adecuadamente en cervical. Ahora, el incisivo lateral superior se lo considera un diente en transición hacia el canino. Veamos acá. Yo voy a dibujar el incisivo lateral acá. El incisivo lateral por vestibular. ¿Ya? Y lo voy a dibujar por proximal. Ahí. Acá al otro lado, de color amarillo, voy a hacer un bosquejo también de un incisivo lateral, pero sin marcarle el borde incisal. Ya, miren, es similar. Y acá voy a dibujar un poco más de abultamiento. Se dice que el incisivo lateral superior puede dar origen al canino. Es un diente en transición hacia el canino. Cuando estudiemos el incisivo lateral, vamos a ver que alguna vez se puede parecer al canino. Miren, este de acá es el incisivo lateral superior. Vamos a empezar aquí. Este incisivo lateral superior está formado por 3 lóbulos de desarrollo vestibulares. Miren, el desarrollo del lóbulo central es normal, pero el lóbulo mesial no tiene un desarrollo completo a nivel cervical. Por eso tiene forma de triángulo o acampanada. Pero este incisivo lateral superior en sí está formado por 4 lóbulos. 3 vestibulares, 1, 2, 3. Y un lóbulo palatino, que sería el cuarto lóbulo. En el sentido longitudinal, miren, aquí en este sentido,
Los tres lóbulos de desarrollo tienen la misma longitud y terminan en un borde incisal ligeramente ascendente. ¿Sí? O sea, tiene 4 lóbulos de desarrollo, 3 vestibulares y uno palatino, en este caso, que sería el cuarto lóbulo. Ahora, el borde incisal nos muestra que estos 3 lóbulos de desarrollo tienen una longitud casi parecida, aunque el borde incisal va ligeramente ascendente de mesial a distal. Pero, aún así, quedan equilibrados los 3 lóbulos vestibulares en su tamaño. Y el cuarto lóbulo que está en la parte cervical y palatina del diente. Ahora, en el sentido vestíbulo palatino, estos 3 lóbulos en este sentido son también similares. ¿Ya? Entonces, el lóbulo central, este lóbulo central, este que está con el número 2, hace prominencia a vestibular. Y el lóbulo mesial, que está con el número 1, y el distal, que está con el número 2, hacen prominencia hacia palatino con la presencia de los rebordes marginales. Y entonces, si el uno abulta a vestibular, los otros abultan a palatino y los 3 tienen una característica equilibrada en su tamaño. Ahora, como este diente, que es el incisivo lateral, se lo considera transición al canino, este incisivo lateral puede transformarse en un canino. ¿Cómo se transforma ese incisivo lateral? Mire, para que vean que no les miento. Si yo trazo una línea aquí, este diente es un incisivo. ¿Se ubican? Es un incisivo. Ahora, ¿qué características varían o se modifican para que se forme un canino? Este lóbulo central crece en el sentido longitudinal. Crece. Miren, en cervical no cambia, miren, en mesial no hay todo el desarrollo, en distal tampoco. Pero el lóbulo central crece. Y al crecer el lóbulo central, se lleva el borde incisal hacia abajo. Hacia abajo. Y forma un vértice. Un vértice. Y al formarse el vértice, se forman esas dos vertientes. Entonces, fíjense cómo desarrolla en el sentido longitudinal solo el lóbulo central. Hace que en el borde incisal se forme un vértice. ¿Ya? Se formen dos vertientes. ¿Ya? Y tenemos la característica del canino. Ahora, si hemos dicho que en el sentido vestíbulo palatino, los 3 lóbulos de desarrollo en el lateral son equilibrados, son también equivalentes o de igual tamaño. ¿Por qué? Porque si el central abulta un poco hacia vestibular, el mesial y el distal abultan un poco hacia palatino. ¿Qué sucede en el canino? Este lóbulo central crece hacia vestibular y forma una tremenda prominencia aquí en el tercio cervical. Pero ¿qué más? También crece hacia palatino y forma una tremenda convexidad a nivel del cuarto lóbulo. ¿Ya? A nivel del cuarto lóbulo. Entonces, hacia vestibular, este lóbulo central también crece y hacia palatino también se desarrolla.
formando dos prominencias tremendamente grandes. Por eso cuando veamos el canino, vamos a ver que hay una prominencia cervical en vestibular y una tremenda prominencia en el cuarto lóbulo que se llama en el canino espolón o cíngulo. Es tan grande esta prominencia que hace el lóbulo central hacia palatino que anula la depresión del palatino, de la cara palatina de este diente, ¿no? Anula la depresión, ¿ya? Por el crecimiento de ese lóbulo central hacia palatino. Cosa que en el incisivo lateral no se da. En el incisivo lateral se sigue manteniendo la depresión que hay aquí en palatino. ¿Han entendido? Entonces, por eso es que se dice, el incisivo lateral es un diente en transición entre el central y el canino. ¿Por qué? Pues tiene parte del central y tiene parte del canino. Alguna vez este incisivo lateral lo encontramos con el borde incisal así, insinuando su parecido con el canino. Ahora, todas estas variaciones en la forma de los dientes son congénitas. Ya viene el diseño de esa pieza dentaria desde el inicio de su formación. Ahí ya está dada la forma que va a tener cada uno de los dientes. Ahora, estas piezas dentarias, incisivos, caninos, cualquier pieza dentaria en la boca, puede alterar su forma. Por ejemplo, este canino puede desgastarse aquí su borde incisal y puede aplanarse y lo podemos confundir con un incisivo si no sabemos diferenciarlo. ¿Por qué? Porque tiene ese aspecto de incisivo. Cuando se gasta todo este vértice que tiene por característica el canino. Entonces, la forma de las piezas dentarias, por ¿qué se llama lo que produce desgaste de los tejidos de manera normal? Atrición. Atrición. ¿Y qué se llama lo que produce desgaste de la estructura del diente? Ya por acciones mecánicas. Abrasión. 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 ¿Cierto? Abrasión. Entonces, cuando el diente está en la cavidad bucal, ya se formó, ya erupcionó, puede verse alterada su forma. La atrición y la abrasión determinan desgastes, ¿ya? Y al haber desgaste, se pierde la altura de la corona. Por ejemplo, si se desgasta todo este vértice y queda el diente, el canino, como si fuera un incisivo, entonces se pierde, ¿no? Se está perdiendo altura coronaria, porque se está perdiendo estructura en la parte incisal o en las partes de las cúspides y sus bordes marginales de los molares y premolares. Tanto llega el desgaste, por decirle, que si yo tengo, vamos a dibujar acá, un molar acá, estas cúspides se aplanan. Y al aplanarse, en la cara oclusal de este diente, donde habían surcos bien marcados y rebordes marginales también bien marcados, entonces todos estos surcos por el desgaste también pueden desaparecer. Desaparecen, se desgastan y pueden separarse un poco los dientes porque también se puede dañar el punto de contacto que se da entre las piezas. Otra vez se vuelve acá a la pelea del hombre y la mujer. Resulta que los dientes
de las mujeres, del sexo femenino, como ustedes quieran, sobre todo los incisivos, que es donde más se ve, tienen un aspecto de sus ángulos redondeados. Redondeados. Sus ángulos son redondeados, su forma también redondeada, ¿ya? Especialmente cuando uno lo ve por sus caras vestibulares a los incisivos. Los dientes del hombre tienen otra característica. Tienen los ángulos bien marcados en ángulo, siempre, ¿ya? Bien marcados. El aspecto es más cuadrangular, más cuboideo, ¿ya? Los ángulos están bien marcados. Y la cara vestibular, que acá en el diente de la mujer es redondeada, bastante convexa, acá en los hombres es plana. Entonces, como ven, los dientes de la mujer son mejor conformados, con ángulos más redondeados, más armónicos que los del hombre, ¿no? Los dientes del hombre son más cuadrangulares, con ángulos bien marcados, y la superficie es con una tendencia a ser más plana. ¿Han entendido hasta ahí? ¿Se durmieron? No, doctor. ¿Todavía? Ya. ¿Todavía no se han dormido? Aún no. Hagan de cuenta que están en la discoteca, pues apaguen la luz y ahí van a hacer de cuenta que están en el karaoke. ¿No es? Apago la Entonces, luz y me duermo, doctor. también, ¿no? Entonces, ¿han entendido esto? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, como ven, las variaciones que se dan en algunos de los lóbulos hacen que un diente se parezca a otro, pero el crecimiento de un lóbulo hace que ese diente tenga otro aspecto y sea de otro grupo dentario. ¿Ya? Todo con la variación que se da a nivel de los lóbulos. ¿Puedo borrar? ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Miren ustedes. Este es el incisivo lateral, superior. Y este es el canino. ¿Ya? Si yo trazo una línea de aquí a acá, así, y por decirle se gastó el vértice del canino, fíjense, es un incisivo lateral. ¿Se dan cuenta? Triangular, de aspecto triangular, ¿no? El desgaste deformó, pero observándolo bien, con el conocimiento que van a tener de la anatomía dentaria, se van a dar cuenta que es un canino. Ahora, hablemos de la dureza de los dientes. Como ya hemos dicho, los dientes son órganos tremendamente duros, especialmente a nivel coronario. ¿Por qué a nivel coronario? Porque a nivel coronario está el tejido adamantino, el tejido ameloblástico, o también se lo conoce con el nombre de Esmalte. Esmalte. ¿no es cierto? Esmalte, doctor. Esmalte, ¿no es cierto? Entonces, está la presencia del tejido adamantino, de ese tejido ameloblástico del esmalte,
en la corona. Por eso la corona es la parte más dura del diente, por la presencia del esmalte. ¿Y por qué? Ya hemos dicho que el esmalte está en la corona, ¿ya? Porque es la parte visible del diente y que está expuesta a los ataques físico, químico y microbiano. Físico, la presión masticatoria. Químico, la saliva, los líquidos que ingerimos y la saliva que tiene sus químicos, peor cuando ingerimos más químicos, ¿no? Microbiano, porque en la boca existe la flora microbiana que en microbiología les van a decir de qué consta, ¿no? Pero esa flora microbiana es la que ataca al esmalte, por eso la porción coronaria del diente es la más expuesta a las caries. Ahora, la dureza, a ver, estoy con el lapicero en la mano ya para anotar quién me conteste. La dureza del diente es igual en toda la estructura del diente, en todo el diente, tanto en la corona como en la raíz. No, No, doctor. No, no, doctor. doctor. ¿Por qué? ¿Por qué? No, doctor. Porque está formado de diferentes tejidos, por diferentes tejidos. Porque los tejidos que lo conforman tienen diferentes tipos de dureza. Entonces, si bien el diente es un órgano duro, pero no tiene la misma dureza en toda la estructura, porque los tejidos que lo conforman, ¿ya? O que lo forman, son diferentes, ¿ya? O son distintos. Por eso, este autor, Hott y Mackay, miden la resistencia de los tejidos dentarios al rayado. Y nos pone una lista y la resistencia al rayado de cada uno de los tejidos. El cemento. La resistencia del cemento al rayado es 85. Como ven, es bastante bajo porque el cemento es el tercer tejido en dureza. Pero está protegido por el hueso porque el cemento está en la raíz del diente y esa raíz está en el alveolo. Ahora, viene la dentina. La dentina está en la raíz y está en la corona. Fíjense cómo la dentina radicular tiene una resistencia de 115 a 130. Es menor que la resistencia de la dentina que está en la corona, que es 150. Pero ¿qué sucede si en la corona hubo desgaste del esmalte y ese desgaste está llegando a la dentina? Esa dentina desgastada se endura, se defiende y se endura, se endurece, ¿ya? Y esa dentina desgastada es más dura que la dentina coronaria normal y que la dentina radicular y tiene un 165% de resistencia al rayado. Ahora, veamos esta situación. ¿Cómo nosotros observamos la dureza del esmalte? Ahí yo tengo el esmalte, la parte externa del esmalte. Pero este esmalte
Lo voy a dibujar un poco más grueso al esmalte para que lo entendamos mejor. ¿Ya? Esta estructura de esmalte tiene su división en tercios. Tiene un tercio externo, que es lo que se ve, un tercio externo. Tiene un tercio medio, lo vamos a rayar aquí entre medio. Aquí, un tercio medio. Eso que está de celeste es el tercio medio. Ese es el tercio medio. Y tiene un tercio interno. Vamos a marcarlo con rojo aquí. Aquí. O sea que el esmalte en ese espesor que tiene 3 tercios. Tercio externo, tercio medio y tercio interno. Presten atención a esta situación que es bastante interesante. Vamos a empezar por el tercio interno. El tercio interno está, como su nombre lo indica, en la parte interna del tejido. Entonces, ese tercio interno, ¿con qué tejido guarda relación? Con la dentina. Con la dentina. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que la dentina coronaria normal tiene 150 de dureza y de resistencia al rayar. El tercio interno del esmalte, tiene 330 de dureza. Entonces, este esmalte en su tercio interno tiene 330. Miren cómo la naturaleza es sabia. 150 la dentina y 330 el esmalte. Ese tercio interno del esmalte tiene contacto con el tejido dentinario y la dentina es la que le da el soporte al esmalte para que no se rompa. Es tejido elástico, color mate, que le da soporte al esmalte para que no se rompa. Por eso hay un equilibrio entre las dos durezas, 150 la dentina y 330 el esmalte. Veamos ahora. El tercio interno del esmalte, que es el que está de azul o de celeste, tiene una dureza de 910. O sea que ese tercio interno tiene 910 de dureza o de resistencia al rayar. Entonces va subiendo 330 el tercio interno, 910 el tercio externo, tercio medio, y el tercio externo, que es la parte visible y que está en la boca en contacto con la acción físico, química y microbiana, ese tercio externo tiene una dureza de 2500 en su resistencia al rayado. Ahora, ¿por qué es importante lo que les estoy diciendo? Miren ustedes. Si la dentina coronaria normal tiene 150 de dureza y el esmalte no estuviera dividido en tercios,
y solamente fuera una estructura sólida de 2500 de dureza y de resistencia al rayado, entonces este esmalte fuera muy duro y la dentina demasiado blanda en comparación con él. Entonces, esta dureza del esmalte cayendo de golpe a 150, que es la dureza de la dentina, se fracturará muy fácilmente. Por eso es que el esmalte se lo divide en tercios. El tercio visible externo en la porción coronaria, que es la que está expuesta en la cavidad bucal a todas las acciones físico, química y microbiana, tiene esos 2500 por esa situación, porque es el tejido que recubre y que protege al diente. Pero el tercio medio ya baja a 910. ¿Para qué? Para que el esmalte no se rompa al bajar bruscamente a 150, que es el valor de la dentina. Luego va al tercio interno y baja a 330. Y ese 330 ya se combina con el 150 de la dentina, y por eso es que el esmalte no se rompe cuando está sujetado o soportado por la dentina. Ahora, es tan duro el esmalte que miren ustedes, ¿alguna vez han escuchado ustedes hablar de la amalgama? Es una aleación de plata, ya, plata, zinc, y puede tener un poco de cobre, ¿ya? Que al mezclarla con con el mercurio, se forma una pasta que es la que tenemos en muchas piezas dentarias como obturación. Es una combinación de plata, ¿no?, de zinc, y con el mercurio se transforma en una especie de metal. Pero fíjense ustedes cuánto de dureza tiene la amalgama, de 150 a 390. Esa amalgama, que es esa obturación ploma que tenemos, que se tiene en la boca, que en la actualidad no quieren usar, pero que es muy buena. Fíjense que esa amalgama apenas tiene un poquito más de dureza que el tercio interno. Y la porcelana, que es tremendamente dura, tiene 660. No llega siquiera a la porcelana, que es un elemento demasiado duro, no llega ni siquiera a la dureza del tercio medio. Por eso es que las piezas dentarias, cuando hay un bruxismo, las coronas de porcelana, las obturaciones, pueden ser fracturadas por una mordida excesiva. En cambio, el diente natural puede mantenerse sano. ¿Entienden ahora? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Entonces, fíjense que la resistencia de la amalgama, que es una aleación para que se produzca una estructura metálica, y la porcelana, que es a base de la cerámica, no tienen la dureza siquiera del tercio medio del esmalte. ¿Ya? Entonces, Hot y Mackay nos están dando ahí los tres tejidos dentarios, tanto en la porción radicular, la dentina, tanto en la porción coronaria y una dentina desgastada, y el esmalte con sus 3/3. ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Han podido dibujar? Muy bien.
No sé si están cansados. No los quiero aburrir tampoco, porque la primera parte de anatomía dentaria es puro teoría, como les digo, y cansa. Faltan dos. Sigamos, doctor. Ya. Ahora tenemos el quinto, carácter general. El comportamiento de los dientes en sí, de los tejidos dentarios, ante los agentes térmicos. ¿Cuáles son los agentes térmicos? ¿Cuáles son los agentes térmicos? ¿El calor y el frío? El calor y el frío. Bueno, ¿quién sos vos? Mitma, ticona. Misma ticona. ¿Qué nombre te pusieron en el bautizo? Taidi Stephanie. Taidí. Sí. ¿De qué grupo son? B4. Entonces, el frío y el calor. Y los agentes eléctricos. Aquí vamos a aclarar, no es que a la boca del paciente le van a poner un enchufe y ahí le van a meter corriente, lo van a dejar crespo, sino que se mide con unos elementos que vienen a base de batería, que producen corriente eléctrica y son pequeños aparatitos que se colocan en la superficie de los dientes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué sucede o cómo se comportan los dientes y sus tejidos ante los agentes térmicos y eléctricos. Los tejidos dentarios, los tejidos duros del diente, esmalte, dentina y cemento, son excelentes conductores de los agentes térmicos y eléctricos. Entonces, yo tengo acá el diente. En el interior está la dentina. Esmalte y dentina en la corona, cemento y dentina en la raíz. En la cavidad que forma la dentina y el cemento está alojada la Pulpa. pulpa, ¿no es cierto? La pulpa. Entonces, si según los estudios, los tejidos dentarios, esos tejidos duros del diente, son excelentes conductores de los agentes térmicos y eléctricos, implica entonces que el frío atraviesa el esmalte y la dentina, el frío atraviesa esmalte y cemento, el calor atraviesa esmalte y dentina, el calor atraviesa cemento y dentina. ¿Y dónde llegan? Llega el estímulo a la pulpa. Y la pulpa, como es un tejido muy inervado y es la defensora de los dientes, ¿ya? Va a reaccionar al agente frío, al agente del calor y al agente eléctrico. Va a reaccionar notoriamente. Reacciona dándonos o produciendo dolor. Ese dolor es el que va a indicar
que sea el agente, cualquiera de los tres, frío, calor o eléctrico, que llegó, la pulpa reaccionó y está produciendo dolor en su defensa. Entonces, ¿para qué sirve esta acción de los agentes térmicos y eléctricos en los dientes? No sé qué está pasando. ¿Para qué sirve? Esto sirve para que nosotros y ustedes los aprovechemos para hacer un diagnóstico. Es decir, para que veamos cómo está la pulpa dentaria. Ese es el diagnóstico que vamos a hacer y ver si la pulpa dentaria está vital, ¿no? Si está dañada o si está muerta. Entonces, hacemos ese diagnóstico para ver qué tipo de tratamiento vamos a utilizar, ¿no? El diagnóstico es saber cómo encontramos esa pulpa. Ahora, si nosotros tenemos un diente sano, ¿no? Un diente sano, tomamos agua muy fría o muy caliente, o le ponemos un toquecito acá con el elemento eléctrico. Cuando el tejido, el diente es sano, se sobreentiende que los tejidos están sanos, entonces el frío, el calor o la electricidad llegan a la pulpa. La pulpa reacciona con dolor. Ustedes colocan agua fría en la boca, duele el diente, botan el agua fría y el dolor pasa. Hemos llegado al diagnóstico que la pulpa está vital y está sana, porque le llegó el agente térmico o eléctrico, reaccionó a la pulpa, botamos el agente que estaba causando el dolor, el frío, el calor o la electricidad, lo eliminamos de la boca y el dolor automáticamente pasa. Es decir, solamente hay dolor mientras dure la causa o el estímulo que estamos produciendo sobre el diente. ¿Qué sucede si en esta pieza dentaria ya encontramos, por decirles, no sé qué pasa con esta cosa, caries? Entonces, no se ve muy bien eso. Caries. Supóngase que tenemos una carie acá. O puede ser acá, pero caries. ¿Ya? Cuando ya hay una lesión en la estructura del diente que está cerca del tejido pulpar y nosotros colocamos agua fría en la boca, agua caliente, o hacemos un toque de corriente eléctrica en esa pieza dentaria, la pulpa va a reaccionar más rápido porque hay caries y está cerca de la pulpa, y tal vez con un dolor más intenso. Entonces, tenemos carie acá en cualquiera de las partes de la corona del diente. Ingerimos agua fría o agua caliente, viene un dolor tremendamente fuerte, rápido, fuerte, de una intensidad brutal. Botamos, nos asustamos y botamos el agente frío, caliente, o sacamos el instrumento de corriente eléctrica, pero el dolor se mantiene. ¿Qué estamos diagnosticando entonces? Estamos diagnosticando que el dolor
en esa pieza dentaria se ha mantenido, aún habiendo eliminado el agente que lo causó. Entonces, nuestro diagnóstico es que la pulpa ya puede estar afectada. Ya puede estar afectada. Entonces, hemos botado el agente que causó el dolor, pero el dolor persistió. Entonces, en base a ese diagnóstico, estamos viendo que ya esa caries es profunda, que está cerca de la pulpa, o que la pulpa ya está mezclada ahí, por eso el dolor se mantiene, entonces tenemos que hacer otro tipo de tratamiento. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que por medio de estos simples elementos, que son los agentes térmicos, los eléctricos son un poco más complicados porque hay que comprar el aparatito, pero el agua fría, el agua caliente la tenemos casi a mano. Entonces nos permiten diagnosticar si la pulpa está sana, o el diente está sano, o el diente está dañado, simplemente mediante esa situación. Ahora, cuando nosotros tenemos un diente normal, sano, tenemos una pieza dentaria acá que está normal, está sana. La variación del estímulo que llega a la pulpa, sea por el frío o por el calor, está en función al espesor de las paredes que tiene el diente. ¿Y qué tiene la pared coronaria del diente? La pared coronaria del diente tiene esmalte y dentina. La pared radicular tiene cemento y dentina. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros colocamos agua fría, agua caliente, ese estímulo en un diente normal debe atravesar el cemento y la dentina y debe atravesar el esmalte y la dentina. Entonces, Figón y Garino nos hablan de lo que llaman el umbral de irritabilidad. El umbral de irritabilidad. ¿Qué es el umbral de irritabilidad? Se conoce con el nombre de umbral de irritabilidad a la menor cantidad de estímulo capaz de producir una reacción o de producir un dolor. Entonces, ese umbral de irritabilidad es la menor cantidad de estímulo capaz de producir una reacción o un dolor. ¿Cómo se mide ese umbral de irritabilidad? Si yo tengo acá, ¿no? Por ejemplo, una pieza dentaria de una persona adulta, de una persona mayor, y tengo un diente de una persona joven, yo acá voy a tener esmalte y dentina tremendamente calcificados y gruesos. Pero en esta persona joven voy a tener esmalte y dentina con menor calcificación y espesor. Entonces, como dice Figón y Garino, ¿ya? Cuando nosotros tenemos variaciones con el dolor, depende
del espesor de las paredes. Si en esta persona adulta llega el frío o el calor, va a atravesar el esmalte, atraviesa la dentina y ambos tejidos están gruesos y bien calcificados. Entonces va a llegar a la pulpa ese estímulo muy débil y no va a causar mucha reacción. ¿Por qué? Porque ha atravesado un tejido duro con un gran espesor en el esmalte y gran espesor en la dentina, porque estamos hablando de una persona adulta. Entonces tarda en llegar el estímulo, atraviesa el estímulo los dos tejidos, pero ya no llega con la misma potencia a la pulpa. Entonces aquí el umbral de irritabilidad en esta persona adulta es mayor. ¿Por qué? Porque no ha causado un dolor, una reacción dolorosa ese estímulo, porque tuvo que atravesar dos tejidos bien calcificados. En cambio, cuando el diente es joven, el esmalte está delgado, la dentina está delgada y el estímulo llega rápido a la pulpa y va a producir una reacción más dolorosa. Entonces, el umbral de irritabilidad en el diente joven es menor que en el diente adulto. En el diente adulto va a ser mayor porque las paredes o los tejidos están más gruesos, ¿ya? Son más gruesos y más calcificados. Lo mismo sucede si yo tengo un diente permanente. Yo tengo un diente permanente acá que tiene esmalte bien formado, ¿ya? Bien formado, el diente permanente, y tiene también bien formado el tejido dentinario. Y acá al lado tengo un diente temporario. Ese diente temporario tiene un esmalte delgado, poco calcificado, y tiene un tejido dentinario también delgado, poco calcificado porque está en un diente temporario. Entonces, en este diente permanente, el estímulo va a necesitar mayor umbral de irritabilidad, es decir, que el estímulo tiene que atravesar dos tejidos bien calcificados, llegar a la pulpa y causar la reacción. Entonces, como los tejidos están bien calcificados porque es un diente permanente, el estímulo, la reacción va a ser menor. En cambio, en el diente temporario, el esmalte es delgado, la dentina es delgada, ¿no? Porque son dientes temporarios y no tienen mucha calcificación. Entonces ese estímulo va a llegar rapidito a la pulpa y el umbral de irritabilidad va a ser menor en los temporarios y mayor en los permanentes. Lo mismo sucede entre incisivos y molares. En los incisivos, el esmalte y la dentina son más delgados. En los molares y premolares, el esmalte y la dentina son tremendamente más gruesos y más calcificados. Entonces, en los incisivos, el estímulo atraviesa el esmalte, la dentina, y llega a la pulpa y causa una mayor reacción que en los molares. ¿Por qué? Porque en los molares el esmalte y la dentina son más gruesos, son dos tejidos más calcificados, más gruesos, y entonces el estímulo atraviesa el esmalte, atraviesa la dentina y llega a la pulpa, pero no
darse una reacción rápida, inmediata de dolor. Por eso, en los dientes anteriores, en los incisivos, el umbral de irritabilidad es menor y en los premolares y molares el umbral de irritabilidad es mayor. ¿Han entendido? Vamos a quedar, si quieren, quedamos ahí, no hay problema. Falta una partecita, no muy larga, pero si están cansados, podemos quedarnos ahí, no hay problema. ¿Les parece? Ya. Entonces vamos a hacer una cosa. Ya, este tema, no sé si están de acuerdo ustedes. Necesitamos como 1 hora para terminar. No sé si están de acuerdo, el lunes a las 8, de 8:30 a 9:30 lo podemos terminar. No sé si tienen tiempo. No sé si tienen tiempo. ¿No podríamos terminarlo mañana, doctor? Sí, doctor, mañana mejor. Sí, doctor, mañana. ¿Quieren mañana? Sí, doctor. Sí, doctor. Porque depende de ustedes. Ahorita a ver, lo que ustedes decidan, yo no hago problema. Mañana, doctor, por favor, es que yo tengo clases de 8 a 10. Ya.